cada cop una mica millor és que els pacients heu d'estar una mica més vacunats que els altres. Teniu una malaltia inflamatòria, teniu una malaltia que potser requereix medicació, que baixa les defenses, i per tant heu d'anar d'entrada més vacunats que els altres. I ja fa molts anys que aquesta responsabilitat, no només en cronicolitis, en totes les malalties inflamatòries, li derivem en el Jordi Esquirol, que us explicarà. Gràcies. Quan vulgui, Jordi. Moltes gràcies, doctor Sans. Moltíssimes gràcies. I moltíssimes gràcies també per convidar-me a parlar amb vostès. Crec que intentaré ser d'una manera més, no diré col·loquial, però sí que sigui entenedora, perquè quan parlem de vacunes moltes vegades parlem de coses molt tècniques que costen d'entendre. Hem preparat la xerrada en castellà perquè, com que serà enregistrada i després penjada, per si hi ha persones que són de fora de Catalunya, doncs que també puguin entendre'ns. El título de nuestra charla, que será cortita, es ¿por qué vacunarme? ¿Por qué vacunarme y qué beneficios puedo obtener yo como paciente de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn o enfermedad de Crohn? ¿Qué beneficios tengo con las vacunas? Y ¿qué necesidades tengo de vacunarme? Porque, como ha dicho el doctor Sans, realmente los pacientes con estas enfermedades tienen algunos problemas inmunitarios o algunos problemas de regulación del sistema inmunitario que les hacen muy aconsejable el hecho de vacunarse. Y empezando por la base, sabemos que colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, lo que llamamos la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades inflamatorias que afectan al intestino y a muchos otros órganos muy a menudo. Pero además estos pacientes también muy a menudo tienen una debilidad o una mala regulación del sistema inmunológico y eso los hace mucho más vulnerables a las infecciones y sobre todo a infecciones que pueden llegar a ser graves. Pueden ser infecciones relativamente poco importantes para personas que no tienen este tipo de enfermedades, pero que en cambio en personas que tienen una regulación distinta del sistema inmunitario puede dar lugar a una infección grave. Y puede dar lugar por la propia enfermedad de base que tienen, pero también puede dar lugar a un problema de enfermedad infecciosa grave por los medicamentos que a veces se tienen que dar. Porque algunos de los medicamentos que les tenemos que administrar a este tipo de pacientes pueden disminuir aún más su inmunidad y entonces es cuando son más susceptibles a tener esas infecciones y a que esas infecciones se manifiesten de un modo más importante. Además, estas propias infecciones, cuando estos pacientes las tienen, pueden provocarles brotes de su enfermedad y complicaciones de la enfermedad. O sea, no es solo el problema de la propia infección, sino que además esta infección todavía causa un revuelo dentro de su sistema inmunitario que hace que entren en brote cuando en realidad en esos momentos estaban en remisión. Por lo tanto, la herramienta más grande y la herramienta más potente que tenemos para estos pacientes es la vacunación. Es la clave que le llamamos la clave de la protección del paciente ante todas aquellas infecciones que puedan ser vacunables. Y si empezamos a hablar de vacunas, tenemos que definir de un modo muy sintético qué es una vacuna. De hecho, una vacuna es una forma muy segura, totalmente segura, de entrenar al sistema inmunológico. O sea, lo que hacemos con una vacuna es decirle al sistema inmunológico, cuando te llegue algo que se parezca a esto, lucha contra él. Entonces el sistema inmunológico ya está entrenado. Por eso muchas enfermedades las pasamos una vez y no la pasamos otra vez, porque nuestro sistema inmunológico ya sabe cómo reaccionar a ese virus o a esa bacteria que le ha entrado y reacciona inmediatamente sin llegar a producir la enfermedad que produjo la primera vez que se enfrentó a ella. Pues entonces con la vacuna hacemos esto, le damos trocitos de virus inactivados, virus atenuados, que son enteros pero que no producen la enfermedad, trocitos de virus, las subunidades, o un nuevo método que surgió de manera más visible con el COVID, que son las vacunas de ARN mensajero, que lo que hacen es hacer que las células produzcan una proteína parecida a la del virus para que sepan directamente qué es lo que tienen que atacar. Entonces lo que hacemos es inyectar eso para que el sistema inmunológico reaccione, conozca eso como enemigo
y el día que le venga ese virus entero que le puede realmente afectar, sepa cómo luchar y pueda luchar contra ese virus sin llegar a padecer la enfermedad. Pues eso es lo que es una vacuna. Lo explico un poco así porque muchas veces hay en la sociedad malas informaciones o informaciones que son confusas en cuanto a eso. Y dicen, a veces, dicen que las vacunas debilitan el sistema inmunitario. No, al revés, es absolutamente al revés. Le dicen al sistema inmunitario cómo tiene que reaccionar y contra qué tiene que reaccionar. Entonces, entendemos que las vacunas son una protección adicional para personas vulnerables. Por eso las vacunas lo que nos ayudan es a reducir el riesgo de infecciones graves y nos protegen contra enfermedades como la gripe, como la neumonía, como el COVID-19 o como bastantes otras enfermedades. Por eso las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pueden beneficiarse de estas vacunas. Además, está demostrado que previenen hospitalizaciones, previenen complicaciones y contribuyen a reducir el número de brotes y de exacerbaciones de estas enfermedades. Aquí tenemos el calendario vacunal oficial del Consejo Interterritorial de España y vemos que hay muchas vacunas, pero como todos entendemos o tenemos esa percepción, la mayoría de las vacunas, si las vemos aquí señaladas, vemos que la mayoría de vacunas se dan en la infancia. Pero también tenemos aquí vacunas de los adultos y vacunas en mayores de 65 años, que es importante que todos, los que seáis familiares, ya no hablo de enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal, sino todos nosotros, los adultos, sepamos que tenemos una gran recomendación para vacunarnos. Estas serían para adultos inmunocompetentes, que le llamamos nosotros, que son los adultos que tienen su sistema inmunitario habitual, pues en el embarazo se tendría que poner las vacunas de difteria, tétanos y de tosferina y la de gripe. Entre los 19 y los 64 años, en algunos casos, se tendría que poner difteria, tétanos, la triple vírica y la de la varicela. Y en mayores de 65 años, que todos sabemos que cuando las personas son más mayores su sistema inmunitario se debilita, entonces les recomendamos una dosis de recuerdo de difteria, tétanos, la gripe cada año, la neumocócica y la vacuna del herpes zóster. Y además, en estos últimos años se recomienda de manera muy importante la de COVID-19 y la del virus respiratorio sincitial. Pero en los pacientes con riesgo, lo que les llamamos los pacientes con inmunodepresión, como vemos aquí, pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tienen comprometido su sistema inmunitario, ¿qué se recomienda? Pues básicamente se les recomienda una dosis de tétanos difteria o de tétanos difteria con tosferina en pacientes que tienen cáncer o que tienen hemopatías malignas, que tienen cánceres de la sangre, pero en pacientes inmunodeprimidos del tipo de la enfermedad inflamatoria intestinal, se les recomienda el herpes zóster, se les recomienda la vacuna del neumococo y se les recomienda la vacuna de la gripe anual. Evidentemente también se recomienda encarecidamente, aunque no esté dentro del calendario oficial de vacunaciones, la del COVID-19 y la del virus respiratorio sincitial. Entonces, como resumen, en nuestros tipos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que son los que les llamaríamos adultos de riesgo, vemos cómo les tendríamos que vacunar de herpes zóster, de enfermedad neumocócica, de gripe, además de las vacunas habituales del adulto. ¿Cuáles son estas vacunas que les recomendamos de manera encarecida y muy insistente desde el calendario vacunal? Ya les digo, no estoy inventando nada, sino es la recomendación oficial del Ministerio de Sanidad. Pues para pacientes adultos con enfermedad inflamatoria intestinal se recomendaría el herpes zóster porque reduce la posibilidad de tener herpes, pero además reduce muchísimo la posibilidad de la neuralgia posherpética, que es un dolor que puede durar meses y años después del brote de herpes, se reduce muchísimo, con lo cual es importante. El neumococo le protege contra la neumonía y contra la sepsis por neumococo. La gripe estacional, evidentemente, previene las infecciones respiratorias graves por gripe. La vacuna de la hepatitis B, que ya la deberían llevar desde la juventud, pero revisamos
que realmente haya sido efectiva, sobre todo en pacientes con problema hepático, y la del COVID-19, que reduce tanto la gravedad como las complicaciones del COVID. La evidencia nos demuestra que los beneficios superan a los riesgos, porque los riesgos son los que conocemos siempre de todas las vacunas, que son dolor durante 1 o 2 días en el lugar de la inyección, a lo mejor un poco de fiebre leve, un poco de cansancio y que desaparecen en pocos días. Y de hecho estas manifestaciones son el producto de que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario está reaccionando contra esos pedacitos de virus que le hemos puesto y está entrenándose para el día que le venga el virus entero real pueda atacarle directamente sin que nosotros pasemos la enfermedad. Así pues, las vacunas son totalmente seguras para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, igual que para cualquier otra persona. No pueden empeorar la enfermedad ni pueden desencadenar ningún brote. Con esto lo que estamos haciendo es derribar los mitos sobre las vacunas. ¿Y cuándo es el mejor momento para el diagnóstico, para poner las vacunas? Pues en el momento del diagnóstico. Cuando se nos diagnostica esa enfermedad inflamatoria intestinal, cuando todavía no estás utilizando fármacos que puedan comprometer más tu sistema inmunitario, en ese momento tenemos que valorar cuál es tu estado vacunal y poner las vacunas que realmente sean necesarias. Si eso no se ha hecho, no pasa nada, porque entonces analizamos qué vacunas serían necesarias para cada persona y decidimos, junto con el equipo de especialistas en digestivo, en qué momento sería más útil o más efectivo poner esa vacuna. Cuando el paciente está en remisión, cuando se le puede bajar la medicación o si está tomando una medicación que no interferirá con el resultado de la vacuna, y entonces nosotros ya podemos gestionar cuándo es el momento más adecuado para poner la vacuna. Por lo tanto, lo importante es que podamos planificar, y esa conversación que tenemos con los pacientes y sus familias, los especialistas y los que hacemos medicina preventiva, ahí realmente es cuando llegamos al momento más importante y más adecuado para poner la vacunación. ¿Por qué? Sabemos que algunos inmunosupresores, que son algunos fármacos que se utilizan para muchos casos de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que hacen es disminuir la respuesta a las vacunas, porque si te disminuyen el sistema inmunitario, tú pones la vacuna y esa vacuna no cumple efecto porque no encuentra un sistema inmunitario que sea suficientemente hábil en ese momento por culpa del tratamiento para reaccionar. Por lo tanto, tenemos que planificar perfectamente en qué momento tenemos que vacunar. Los casos son siempre de éxito. Todos los estudios recientes publicados nos dicen que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal que se vacunan tienen menos hospitalizaciones, tienen menos brotes graves y tienen menos complicaciones. Por ello, entre otras, por la pandemia del COVID se vio de una manera muchísimo más evidente. Como conclusiones, y con eso voy a acabar, la vacunación para enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal y para cualquier otra persona es la salud para ti, pero también la salud para los demás, porque no puedes contagiar, porque si tú no pasas esa enfermedad, no hay un periodo en el cual tú puedes contagiar a los demás. Y de eso muchas personas que no pueden vacunarse se benefician. Aquellas personas que por un sistema inmunitario las vacunas no les son útiles, de hecho se están beneficiando de las vacunas que tenemos todos nosotros, porque la enfermedad no corre y entonces la persona que no se ha podido vacunar se queda también protegida a partir de la protección de los demás. Entonces, otra cuestión, nuestra salud y la salud del enfermo con enfermedad inflamatoria intestinal es una prioridad y la vacuna lo que va a ser es solo una herramienta, pero que es una herramienta muy fundamental para protegerlo de infecciones graves, de todas aquellas infecciones que son vacunables. Por lo tanto, la recomendación es que consulten ustedes con su equipo de salud, tanto si es el Dr. Sanz como cualquier otro equipo de salud, sobre qué vacunas tengo recomendadas y resolvamos todas las dudas que podamos tener. Quedo a la disposición de ustedes. Si hay cualquier pregunta o cualquier cuestión, no sé si la haremos ahora o después, pero estoy a su disposición. A ustedes. Gracias.